Bien, tal como habíamos estado comentando acerca del tamaño muestra, es realmente lo más importante que hay antes de simular. ¿Por qué? Porque a partir de eso es donde vamos nosotros a tener nuestras distribuciones, vamos a determinar cómo es el comportamiento de los elementos de un sistema. Para ello, lo que nosotros siempre consideramos es, la primera pregunta fundamental antes de la recolección de datos debe saber cuántos datos vamos a ser tomados. Por ejemplo, imagínate en un proceso de un lapicero, si debes analizar el tiempo de proceso de todos los lapiceros que produzcas durante un mes, o tal vez de los días lunes, miércoles y viernes, durante el periodo de análisis. Pero si yo te digo lunes, miércoles y viernes, también estaríamos analizando lunes a qué hora, si es en el primer turno, en el segundo turno, en el tercer turno. Imaginémonos que te digo algunos del primer turno. Cuando yo te digo algunos del primer turno, entonces también entraría el análisis a qué horas del primer turno. Entonces es ahí donde nosotros realmente a veces disponemos de muchas datas, pero es muy difícil también el acceso a ello. Es por eso lo que vamos a tratar de hacer es una inferencia estadística, y donde lo que decimos es lo siguiente: vamos a elegir una pequeña muestra y esperamos que esta muestra, bajo los criterios ya sean de tolerancia del error, ya sea de nivel de confianza, nos traten de explicar cuál es el comportamiento de la población. Es por ello que vamos a estimar dos elementos básicos, que vienen a ser la media y la desviación. Entonces, depende mucho del muestreo. Realmente no pretendo con este pequeño slide que te conviertas en un experto del muestreo. No es así. Muestreo en algunos cursos como en estadística es todo un curso realmente, donde se ven distintos tipos de escenarios, distintos tipos de poblaciones, cómo es el comportamiento de ese usuario. Sí, está. Entonces, esta es una cosa para las 10 y 15. Ya podrían en la eventualidad continuar la línea de acuerdo de laboratorio. Está bien. Este 205. Sí, bien. O sea, primero ya evalúen la figura. Ok. Ya, me avisas. Gracias. Bien, retomemos. Siempre hay algunas interrupciones de que van a venir a comentarnos algo. Entonces, lo que básicamente les estaba yo diciendo es el tipo de muestreo que vamos a hacer, los parámetros a estimar. Vamos a analizar el error admisible porcentual, que viene a ser el error. Acuérdate que el error tiene una dimensión. Por ejemplo, si hablamos de unidades de tiempo, nuestro error va a ser en tiempo. Es decir, si yo te digo aproximadamente un cliente llega cada 7.48 minutos, su error va a ser expresado en minutos. Si yo te dijera, en este caso, una proporción, en este caso, o también hablando ya de número, aproximadamente a mi sistema llegan 48.72 personas en promedio por hora. ¿Qué te estoy calculando ahí? Cuando llevamos teoría de colas, eso vendría a ser nuestro L, que es el número de entidades por unidad de tiempo. Acuérdate que 48.72 personas no existe, sino básicamente es un indicador de entidades durante un periodo dado. Por lo tanto, señores, lo que nosotros vamos a siempre recordar es que el error tiene que tener una dimensión. Si nos dieran un caso con un valor porcentual, lo que deberíamos hacer es ese valor porcentual multiplicado por la media, en este caso, del sistema. Señores, mirando aquí. Entonces, después de ello, lo que yo también puedo calcular es la varianza poblacional y nuestro nivel de confianza. Todo ello me sirve para calcular el tamaño muestra. Tenemos que inicialmente vamos a desarrollar una muestra piloto. Acuérdate que por lo general para escenarios de distribuciones normales decimos que con unos 30 datos podemos ver un pequeño comportamiento de los datos. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es tomo una muestra piloto de los datos que yo tenga y yo te recomiendo tomar 30 datos. Esta es una fórmula básica, unos 30 datos donde tenemos que hallar el valor del Z, suponiendo que el alfa, nuestro nivel de error tipo 1, sea del 5%, entonces estaríamos hablando que tendríamos que calcular el Z de 0.975, porque sería 1 menos 5% entre 2. Después la desviación, la varianza, y después de ello el error al cuadrado.
varianza no necesariamente vamos a tener de la población, sino también podríamos hallar el estimador que viene a ser la varianza de la muestra. Posteriormente, una vez que según esos parámetros que hemos hallado, ya sea el nivel de confianza, ya sea el error, nos sale un tamaño de muestra a calcular, no necesariamente con él es que vas a trabajar a priori, sino hacemos un pequeño ajuste donde puedes ver que n, que es el número de muestra con la que vamos a trabajar, es igual a n sub 0 entre 1 más n sub 0 entre el gran N. ¿Quién es ese gran N? Es el total de datos con el cual estamos nosotros trabajando inicialmente. Entonces, aquí tenemos fórmulas de la desviación. Acuérdate que estamos trabajando con la desviación muestral. Entonces, hagamos un pequeño ejercicio simbólico, donde lo que tenemos es lo siguiente. Se nos dice: una empresa de telecomunicaciones quiere implementar un modelo de simulación integrado que permita replicar los niveles esperados de venta de un equipo en todos los centros de venta que tiene una ciudad. Quiere empezar simulando 8 principales centros de venta. Eso es lo que inicialmente vamos a analizar, que en la actualidad cuentan con un sistema integrado de reportes que registra el tiempo de ingreso de los clientes al centro de venta, identificando si el cliente es propietario de alguno o no lo es. Aquí ya tienes dos clases básicamente, y lo que también estaríamos viendo es, los primeros son clientes regulares. Los primeros son clientes regulares, tenemos este tipo de cliente, y el siguiente dice, los segundos se denominan clientes nuevos. Dado que la entrada existe un único módulo de generación de tickets, aquellos con un número de celular de la compañía pueden generar un ticket para la atención más rápida. El sistema registra además el tiempo promedio de atención por el tipo de cliente en los módulos de atención. Para el caso de los clientes nuevos, mira nuevamente que te está hablando clientes nuevos, me dice que se sabe que el principal motivo de la visita es la compra de un equipo. Y en el caso de los clientes regulares, se debe al cambio de equipo. O otros motivos diversos, que podrían ser cambio de plan tarifario, compra de implementos para su equipo, entre otros. Se dispone de una gran cantidad de datos para el día crítico de la semana, donde la afluencia de clientes es significativamente mayor en cada uno de los locales. Por cada cliente que ingresó al centro en dicho día, en cada uno de los 8 centros se presenta la siguiente información: tipo de llegada de cada cliente, tipo de cliente, motivación de la atención, y tiempo de iniciación del servicio en el módulo. Entonces aquí básicamente vamos a revisar un Excel, y lo que me dice es, vamos a hacer este pequeño ejemplo, que dice, encuentre el tamaño de muestra para la proporción del motivo de atención de cada uno de los tipos del nivel de un cliente, el 95% de confianza para un error máximo porcentual de 0.04, 3 puntos. Entonces, yo lo que te comento aquí es, voy a cambiar un poco este ejercicio, sino lo que quiero que aparezca es, ¿qué es lo que planeamos hacer? Vamos viendo la data de ello. Veamos brevemente esta data. Esta no es la data que te quise mostrar. En un momento la estamos visualizando, entonces. Vamos a buscar la data. Esta es la data. Tenemos los distintos centros. Centro 1, centro 2, centro 3, distintos centros. ¿Qué es lo que quiero que hagamos? Lo que vamos a hacer inicialmente es, sin importar el tipo de cliente, lo que yo quiero evaluar no es de que eso dice el ejercicio, sino lo que yo te voy a enseñar por el momento es cómo se comporta el cliente. Por el momento no te estoy diciendo del tipo de cliente nuevo, del tipo de cliente regular. No, olvídate por un momento de eso. Me gustaría saber cómo es que llegan a esa puerta los clientes. Tú sabes que lo que llegan a la puerta de mi sistema está compuesto por dos tipos de clientes, ya sea el cliente nuevo y ya sea el cliente regular. Entonces,
Básicamente lo que me está dando como datos, lo que puedes visualizar aquí son, son de los siguientes, son el cliente, el número de clientes que han venido al sistema, el tiempo de llegada, que se refiere, es un cronómetro, es un reloj. El cliente 1 llegó en el 4:35, el cliente 2 llegó en el 6:60, el cliente 3 llegó en el 7:61 y así sucesivamente. Luego de ello, ese te dice qué tipo de cliente es y por qué es que ha venido, y posteriormente lo que te está comentando es el tiempo de inicio del servicio. A qué horas es que inicia cada uno de ellos. Y aquí lo que me estaría hablando es a qué horas que termina su servicio de cada uno de ellos. ¿Para qué me pueden servir estos datos? Recuerda tú lo que hacías en teoría de colas y tienes tiempo entre llegadas. Acuérdate que el tiempo entre llegadas es una variable aleatoria que por lo general cuando nosotros llevamos teoría de colas era siempre una distribución exponencial. Pues ahora no, ahora vamos analizando qué distribución realmente es la que está siguiendo según esto. Entonces tenemos tiempo entre llegadas. Así a su vez también tendríamos tiempo de servicio. Bien, tenemos esos dos tiempos. ¿Por qué? Porque esto es el tiempo aleatorio de variable aleatoria. Lo anterior no es una variable aleatoria. Lo anterior simplemente son datos de registro. Entonces el tiempo entre llegada para el primer dato sería 4:35. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy asumiendo que el sistema se ha abierto en el tiempo cero y tu primer cliente ha llegado en el 4:35, por lo tanto había una diferencia de 4:35 que viene a ser su tiempo entre llegada. Siguiente vendríamos a calcular de esta manera, que sería 6:60 menos 4:35, y lo que me estaría diciendo es que el cliente 2 llegó después de 2:25 minutos que la llegada del cliente 1. Y así sucesivamente calcularía hasta el último. ¿Qué más? ¿Qué más es lo que debo tratar de hacer? Lo siguiente que voy a hacer es el tiempo de servicio, y en el tiempo de servicio básicamente lo que calculamos es a la hora que termina el servicio menos la hora en la cual inició el servicio. Entonces aquí tengo también mis datos de servicios y sabemos de que estos dos elementos que colocados de un color celeste vienen a ser variables aleatorias. No necesariamente te dije de que vamos a trabajar estos datos como la muestra. Perdón, vamos a tratar de analizar una pequeña muestra. En la muestra yo lo que te recomendé es hacer una muestra piloto, y esa muestra piloto es de 30 datos. Eso lo vamos a tener que hacer tanto para los tiempos entregados como para los tiempos de servicios. ¿Qué es lo que quiero hacer ahora? Entonces, quiero calcular una muestra de 30 datos. ¿Cómo lo calculo? Entonces, yo debería calcular de todo muestra piloto de 30 datos, pero ¿de quién? De los tiempos entre llegadas. Entonces, aquí sí quiero que me ayudes un poco. Mira, esto es nuestro objetivo por el momento, tratar de calcular esto. Por lo tanto, lo que tú me vas a ayudar a calcular es ¿cómo hacemos una muestra? Tenemos ¿cuántos datos? Veamos. Tenemos, por el momento tenemos 4.999 datos. Entonces vas a tomar de la manera aleatoria, ¿qué números? Entonces, para obviarnos un poco ese trabajo de la posición, porque realmente deberíamos tomar posiciones aleatorias. Ya nuestro Excel tiene una pequeña fórmula. Si tú te das cuenta al momento de colocar acá datos, dice análisis de datos. Si no tuvieras esta pestaña análisis de datos, lo que tienes que hacer es lo siguiente: dirígete a archivo, en archivo dirígete a opciones, en opciones dirígete a complementos, y una vez que estás ubicado en complementos, esperemos un momento. Una vez que estás ubicado en complementos, colocamos IR. Y una vez que te has ubicado en IR, yo lo que te recomiendo es dale un check a herramienta para análisis de datos y colocas aceptar. Bueno, yo lo tenía instalado, entonces lo que yo voy a hacer es análisis de datos, y por favor sígueme en este momento que estoy colocando esto, análisis de datos, y aquí lo que yo voy a colocar es muestra. Estamos queriendo hacer una muestra, por lo tanto que elijo muestra, y lo que te sale es esta pequeña ventana de diálogo. ¿Qué es lo que quieres hacer? Una muestra. Rango de entrada. ¿De quién quieres hacer una muestra? Entonces nosotros seleccionamos de los tiempos, en el momento ahorita que estamos trabajando, de los tiempos entre llegadas. ¿Qué más? ¿Qué más, señores? Siguiente es
¿Cómo lo quieres hacer? Que sea periódico, es decir, cada 20, cada 40, cada 50, o por ejemplo de manera aleatoria. Yo quiero que sea de manera aleatoria. ¿Cuántas muestras quiero calcular? Te dije de que nuestra muestra piloto, por lo tanto voy a colocar 30. ¿Dónde lo quieres calcular? ¿En una hoja nueva? No. Si no, yo te voy a colocar de que realmente me gustaría que esté en la misma hoja de entrada, que es al lado de esto, y yo estaría colocando de que va a ser aquí, justamente debajo de nuestro indicador. ¿Ok? Aceptar. Mira, contamos aquí, yo en este momento tengo 30 datos. Aquí lo puedes ver, recuento 30. ¿Para qué me sirve esto? Esto básicamente es un resumen de lo que es tiempo entre llegadas. Un resumen, solo algunos de los datos. Y lo que quiero analizar ahora es qué tanto me pueden explicar esos datos y si realmente ya me explican en gran cuantía el proceso, tal vez me es suficiente con ellos. Caso contrario, lo que yo debería es elegir un poco más de datos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos calcular? Recuerda tu fórmula de la diapositiva que me habíamos estado analizando, era que yo quiero calcular un n sub 0, que no sé cuánto vale. Quiero calcular un n, que no sé cuánto vale. Tengo los datos del n, el gran n, que viene a ser el total de datos que tenemos, y acá si tú quieres colocas contar, por ejemplo, contar el número de datos que tienes, del tiempo entre llegadas, que nos sale 4.999 datos. Me gustaría calcular el error. Me gustaría calcular también, por ejemplo, el alfa, el nivel de confianza con el que vamos a trabajar, para posteriormente calcular, en este caso, el z de 1 menos alfa medios. Entonces, vayamos muy breve a nuestra diapositiva, tenemos este dato, y eso es lo que queremos calcular por el momento. Esto. Eso nos gustaría calcular, el n sub 0, y a su vez, el n total. Alumno, ¿hasta ahí me está entendiendo? ¿Sí? Ok. Si hay alguna duda, me pregunta. Sigamos. Entonces, mira, nos faltan algunos datos. Nos falta, por ejemplo, el dato del, veamos aquí, con qué error nos gustaría trabajar. Dice, con un nivel de confianza del 95% y un error porcentual del 0.04. Es decir, me está diciendo el 95%, tú sabes que el alfa valdría 5%. Por lo tanto, a mí, ¿qué es lo que me preguntan? A mí me preguntan 1 menos alfa entre 2, alfa medios. Y eso vendría a ser igual 1 menos 5% entre 2, 0.975. Bien, una vez que hemos calculado ello, lo que también me interesaría saber es, mira cuáles son las incógnitas, es z, ya podríamos calcular ese z de 1 menos alfa medios, podríamos calcular ello, y eso cuánto es que me daría. Nosotros colocamos es igual a la inversa de la normal estándar, ¿de quién? De 0.975, y aquí nos va a salir el valor del z. Nos dice que el z vale 1.959964. Bien, ya tenemos una primera incógnita. Ahora nuestra incógnita es, ¿y cuánto vale la desviación? Nos dijeron que el error porcentual es igual al 4%, pero si tú escuchaste hace un momento y te dije que el error no lo deberías trabajar como por ciento, sino deberías trabajarlo con una dimensión. Por lo tanto, yo te dije, si no nos dieran ese dato, sí es necesario que tengas el X promedio, que es el número promedio en este caso de la variable aleatoria, y también podríamos calcular el S. ¿Por qué digo X promedio? Acuérdate que tú en estadística lo veías X sombrero, y el otro es el S, porque son estimadores a partir de una muestra. No estamos en la población vendrían a ser el mu, vendrían a ser el sigma. Entonces, el X, muy breve, lo calculo como es igual al promedio de los tiempos entre llegada, ¿pero de quién? De mi muestra, de mi pequeña muestra. Bien, 1.8229 minutos. Y la desviación estándar, ¿cómo lo calculas? Entonces, la desviación estándar, hay muchas formas de desviación estándar, pero acuérdate que estamos tomando una muestra, por eso es que colocaría desviación estándar, ¿de quién? De la muestra.
Entonces, de esta pequeña muestra que calculamos, ok, y obtengo una desviación estándar de 1.67. ¿Para qué me sirve todos esos datos? Pues ahora vamos calculando el error. El error va a ser igual a quién, dijimos, el error tiene que tener dimensión. Es por eso que digo, el porcentual del error que es 4%, multiplicado por el promedio, así que es 1.8290. Y me sale esto. El error en minutos, hablemos que sea eso, y minutos. Cada uno de ellos tiene dimensión. La dimensión estándar, recuerda que también tiene una dimensión. Bien, una vez que calculé todo eso, si tú te das cuenta, ya podría yo calcular el n sub 0. Y el n sub 0, ¿a qué viene a ser igual? El n sub 0, si tú te das cuenta, es z de 1 menos alfa medios, que es este valor 1.95, multiplicado ¿por quién? Por la desviación estándar, 1.67. Y todo eso dividido ¿entre quién? Entre el error. Y todo ello, si tú te diste cuenta, es elevado al cuadrado. Por lo tanto, me sale que el n sub 0 es igual a 3668 datos. ¿Lo podemos trabajar de esa manera? No, siempre redondea al siguiente entero. Es por eso que yo acá voy a colocar de esta manera, entero, este número que tenemos, más 0.99. Bueno, no es así como lo tienes que hacer, tú puedes poner redondear simplemente, solo que esa es mi manera de trabajar. En este caso, el n sub 0 me salió que es igual a 2015. 2015 datos necesitarías para poder explicar el comportamiento de la distribución de probabilidad del tiempo entre llegadas. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos luego? Con esos datos simplemente yo no podría trabajar en su totalidad, sino lo que yo digo, voy a ajustar. N viene a ser igual a ¿quién? N viene a ser igual al n sub 0 entre, ¿qué valores? 1 más n sub 0 entre el gran N. ¿Cuánto era mi gran N? Lo habíamos colocado aquí, 4.999. Entonces, de igual manera, señores, de igual manera voy a colocar aquí entero, redondeo al siguiente entero, más 0.9999, me sale que necesito 1.437 datos. Realmente ten la seguridad que cuando haces 1.437 datos, te van a explicar en cierta manera el comportamiento del total de los datos de tiempo entre llegada. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, hacemos otra vez unas muestras, pero esta vez va a ser la muestra, yo lo voy a llamar de esta manera, no es así su nombre, muestra oficial. ¿La muestra oficial de quién? Del tiempo entre llegada. Entonces, señores, yo necesito ahora 1.437 datos. ¿Qué es lo que hago? Me dirijo nuevamente a datos, me dirijo a análisis de datos, me dirijo a muestra, coloco aceptar. ¿Cuál es el rango de entrada? Bueno, tú sabes que no ha cambiado, sigue siendo el tiempo entre llegadas en su totalidad, y luego de ello lo que vamos a colocar aquí es cuántos números de muestra necesitas, y tú lo que me has visto era 1.437 datos, si no mal me equivoco. A ver, veamos ello por favor. 1.437 datos. ¿Dónde es que lo quieres ubicar? Ahora sí me voy eligiendo ello y lo voy a colocar aquí abajo de muestra oficial. Aquí. Ok. Aceptar. Y aquí, mira, de la muestra original que fue esto, del tiempo entre llegadas, ahora lo que estoy calculando es un pequeño tiempo entre llegadas, señores. Un pequeño tiempo entre llegadas que viene a ser una muestra de 1.437 datos. Aquí solamente estoy jugando en su orden, no te preocupes en ello. Por ello, señores, entonces lo que yo te diría es, ya tenemos la gran muestra, ¿qué es lo que hago? Nosotros esperamos que esa muestra explique el verdadero comportamiento de los datos. Entonces, yo lo que te recomiendo es lo siguiente. Control Shift hacia abajo, es decir, selecciona todos los números aleatorios que tienes en este momento, y lo que vamos a crear son algunos ejercicios. Mira, aquí voy a abrir un bloc de notas, y este bloc de notas lo voy a llamar Data 1, y copio todos los datos. Lo que yo sí te pido es que por defecto hay un número, está dando un clic en un siguiente renglón de los datos, bórrale ello hacia atrás y ponemos guardar. Bien, acabamos de guardar nuestros datos.
¿Qué es lo que hacemos posteriormente? La muestra no queda para que tú solamente digas, bien, yo ahora tengo una muestra. No, esa no es su finalidad. Su finalidad es ver qué distribución de probabilidad está sugiriendo el comportamiento de dichos datos. Entonces, mira, vamos a trabajar ahora sí con el Input Analyzer. Con el Input Analyzer. Colocamos New, colocamos File, colocamos Data File, colocamos Usar data existente. Me ubico, acuérdate que le he grabado en mi escritorio. En mi escritorio, si tú te das cuenta, no aparece ni un bloc de notas que yo había hecho. Y es por eso que acá le coloco, enséñame todos los archivos. Y aquí está nuestro ejemplo Data 1. Al colocarle abrir, mira lo que me salió. Me salió esta distribución. Y tú dirás, profesor, ¿toda esta operación has hecho solamente para dibujar el histograma de ello? No, sino solamente te muestro por el momento. Mira lo que me dice acá, cuántos datos han sido contenidos. 1437 datos. El mínimo valor tiende a 0, 6.39 por 10 a la menos 5, y el máximo valor es igual a 11.8 minutos, siendo el promedio de 1.81 y la desviación estándar de 1.78. Tiene una desviación estándar muy alta, casi igual que la media, tal como lo podemos observar. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es a qué distribución se asemeja esto. Y para considerar ello, acuérdate que los datos que hemos tenido son datos continuos. Tú siempre analiza eso, si los datos que estás trabajando son continuos o discretos. Entonces, si son continuos, ¿podría ser una Poisson? ¿Qué opinas? No, porque la Poisson es una distribución discreta. Entonces, analicemos ello. Vamos a ver a qué distribución se ajusta. Yo lo que te recomiendo es acá coloca fit, y una vez que colocas fit, de una vez coloca fit all, es decir, hacia todas las distribuciones. Mira, nos salió una pequeña curva. Obviamente, todos los datos no son exact 100% que se ajustan a la curva, y a eso lo llamamos una diferencia, que viene a ser un error, que básicamente lo podemos medir con el error cuadrado. Miren lo que nos salió. La distribución apropiada para este caso es una Weibull. Y nos dice que es una Weibull con dos parámetros, un parámetro de 1.87 y un parámetro de 1.04. Y así a su vez nos dice que el error cuadrado es de 0.011. Acuérdate que nosotros siempre hemos hablado de que deberíamos trabajar con la estadística, una prueba de hipótesis. ¿Y cuál es mi hipótesis nula? Mi hipótesis nula es que los datos se asemejan a la distribución que tú estás proponiendo. La hipótesis alterna es que los datos no siguen ese comportamiento de distribución. ¿Cómo lo puedes diferenciar? Ya sea con comparación del Z de alfa medio versus el Z, en este caso estimado, o ya sea con el p-value versus el alfa. Entonces, estamos viendo dos tipos de prueba, la chi cuadrado y la Kolmogorov-Smirnov, y en la chi cuadrado, acuérdate que nuestro nivel de confianza era de un 5%. Entonces, señores, mira lo que tengo aquí. Por la chi cuadrado me da que el p-value es igual al 0.07, es decir, el p-value aproximadamente es de 7%, y 7% es mayor que el 5%. Si el p-value es mayor que el alfa, ¿qué es lo que decimos? No tenemos evidencia suficiente para decir que se rechaza la hipótesis nula. ¿Y cuál era la hipótesis nula? Que la distribución, los datos se asemejan a una distribución de Weibull. Por lo tanto, dicho de una manera vulgar, es como si estuvieras diciendo, se aceptan que los datos siguen un comportamiento de Weibull. Pero nuevamente te digo, nunca digas se acepta, si no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Veamos por la prueba de Kolmogorov-Smirnov, nos sale que el p-value, en este caso del 13.7%, lo cual también es mayor que el alfa, por lo tanto también diríamos de que no se tiene evidencia suficiente para rechazar que la hipótesis nula no sigue la distribución de Weibull. Señores, ¿con cuál nos quedaríamos? Es dependiendo, acuérdate, hemos hecho una tabla de si es discreto, si es continuo, pero por lo general digo, si las dos comparten las mismas funciones, quédate con, simplemente por acotación del curso estamos diciendo que basta que una de ellas valide, podríamos decir de que validó para nuestro escenario, pero eso no es del todo cierto, tendríamos que hacer algunos análisis mayores. Otra herramienta más para calcular es de que te puedes venir a Windows y colocar acá Fit All Summary. Bueno, en esta versión sí es un poco compleja, yo tengo ahorita la 15.2, pero si tú tienes instalada la 14.7, al colocar acá Fit All Summary, ten la seguridad que te van a salir una lista con todas las distribuciones y los errores cuadrados, y ahí te van a decir aproximadamente cuál es la distribución
La Weibull es la que ha ganado ahorita en este caso la prueba de justos, pero te van a decir cuáles distribuciones son muy seguidas a ellas. Bien, señores, esto, lo que acabo de hacer, solamente lo he hecho para quién, para el tiempo entre llegada. Ahora, todo esto, lo que tú vas a tener que hacer es también para los tiempos de servicio y después me gustaría que hagas cada distribución, pero ¿para quién? Cada distribución para cada tipo de cliente. Ese es el trabajo que vas a tener por el momento en esta sesión. Bien, señores, espero que practiquen. Si no practicas, no vas a poder dominar esto. Nos estamos